La revolución vendrá a ser esta lucha final entre opresores y oprimidos. Lucha final recuerda también la letra del himno de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En una de sus estrofas dice: agrupémonos todos en la lucha final. Esta lucha final solamente puede ocurrir cuando las masas irredentas, cuando los empobrecidos, los humillados, los violentados, los ofendidos, los explotados, los excluidos, se unen para enfrentar la causa de sus comunes penurias, de sus comunes miserias. El pueblo vendrá a ser entonces esa unidad de los desposeídos que luchan en contra de la opresión, pero no únicamente de la opresión que se nos presenta inmediatamente bajo la forma de un gobierno o de un régimen, sino de la opresión que deviene del funcionamiento del sistema. La revolución es, por lo tanto, desestructurar ese sistema que oprime y transformarlo en algo diferente. La revolución pone frente a frente a los dos bloques. El bloque opresor, el bloque explotador, aparece con la metáfora del viejo buitre. El viejo buitre, ave de carroña, que se alimenta de la muerte, el capital que se alimenta del trabajo vivo, el viejo buitre que mira desde lo alto sus posesiones y los resultados de su apropiación del esfuerzo ajeno, el viejo buitre que ha aplastado a los trabajadores, a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los empleados, el viejo buitre que ha utilizado la represión, la violencia para imponerse, el viejo buitre que ha creado la ley para perpetuar su dominación, pero que cuando ha creído necesario ha torcido y violentado esa propia ley que él mismo había creado. El viejo buitre que es al mismo tiempo la metáfora de Porfirio Díaz, la metáfora del tirano, del dictador, que, como les comenté antes, ha pasado 30 años en el poder, pero el viejo buitre que es también la metáfora del conjunto de las clases poseedoras que se alimentan del esfuerzo, del sudor y de las lágrimas de las clases desposeídas. La revolución es también un tema, así como lo es de transformación radical, es un tema de conocimiento y de conciencia. Y lo es en ambos sectores. En el lado del explotador, por su incapacidad para comprender por qué ocurren las rebeliones, por qué protestan las clases populares, por qué se levantan de tanto en tanto exigiendo respeto a sus derechos, por qué esas explosiones masivas de descontento popular. El poder nunca entenderá las razones de los desposeídos. En la memoria del poder, en el conocimiento del poder, pueden estar los enfrentamientos anteriores, puede estar
la miseria, la condición de pobreza, puede estar incluso el recuerdo de represiones, de violencias ejercidas por su autoridad en contra de las clases trabajadoras, en contra del pueblo, pero a pesar de todo ello jamás logrará entender el porqué de la rebelión. Para el poderoso, la rebelión es un atentado al derecho, es un atentado a la razón, es un atentado a la libertad, porque él únicamente puede ver libertad, derecho y razón desde sus intereses particulares. Todo aquello que atente contra sus intereses le parecerá contrario a la razón, contrario al derecho, contrario a la justicia, incluso. Pero la revolución es un asunto de conciencia y de conocimiento también en el otro lado, también en el pueblo y en las clases laboriosas. Dice Flores Magón: cae en manos de uno de los esclavos un periódico libertario. Diremos acá, entre paréntesis, que el término libertario se utilizaba ya para hablar de las corrientes anarquistas. Este periódico le muestra al esclavo cómo el rico abusa del pobre sin más derecho que la fuerza y la astucia, y cómo el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho que el de la fuerza. El esclavo vive la situación de miseria, la situación de opresión, pero no la había convertido todavía en un elemento activo de protesta y de transformación. Sentía un malestar, dice Flores Magón, pero es solamente cuando la conciencia se combina con el malestar que siente que la situación es insoportable y entonces la protesta estalla al fin. Nosotros tenemos aquí conocimiento y conciencia, nosotros tenemos aquí entonces la transformación del malestar en acción transformadora. Ya no hay quejas, ni suspiros, ni llantos. El pueblo se ha puesto de pie, dice Flores Magón. Las huestes de rebeldes se lanzan a la conquista de la tierra. Este derecho a la dignidad, el derecho a la vida, se transforma por necesidad en condiciones de un sistema que anula las posibilidades de la igualdad y de la libertad, se transforma, les decía, en el derecho a la rebelión. La rebelión es la vida, dirá Flores Magón. La sumisión, en cambio, es la muerte. La revolución no es un hecho que ocurra de improviso, no es algo que viene de repente, algo que aparece de sopetón. Ha habido toda una larga historia de opresiones, ha habido toda una larga historia de malestares, de inconformidades, ha habido luchas que se han ido sucediendo. La Revolución Mexicana de 1910 tiene antecedentes en las huelgas
de los trabajadores, tiene antecedentes en la resistencia de los pueblos indígenas al robo y al despojo de sus tierras. Es por lo tanto el fruto de un proceso histórico. La revolución va a estallar de un momento a otro, dice Flores Magón en un artículo La Revolución, escrito pocos días antes de que estalle la Revolución Mexicana. Y Flores Magón puede decir que la revolución va a estallar de un momento a otro, porque así lo muestran todos los incidentes de la vida social y política. Algo está por surgir y algo está por derrumbarse.